quizás ha sido difícil, ha sido complicado, pero mira, hermano, lo mejor es descansar en la presencia de nuestro Dios y alabarle como Él se lo merece. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto para la honra y gloria de nuestro Dios. Dígale: cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dígale: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche y esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dígale, hermano: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más: estando atribulado. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche y esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. 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 Amén. Ahora dígale así: Dios, tú conoces mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Libre y salvo. Libre y salvo. Estoy alcanzando lo que tienes para mí. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto. Y estás a mi lado. Pienso nunca dejarte por toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, desea morir.
toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, sea por ti. Dígale, vengan tormentas. Vengan tormentas, me arrasa, pero estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando caigo tú me levantas y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite. Dígale, Mientras mi corazón palpite, mientras mi corazón palpite, que sea por ti, solo por ti. Que sea solo por Él. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Hemos venido a adorar su nombre, hemos venido a exaltarlo, hemos venido a entregarle lo mejor de nosotros. Y vamos a entonar un hermoso canto que para mí es una historia y hoy queremos exaltar al Rey de Reyes. Queremos que no importe lo que se quedó allá afuera, no importe en lo que estamos pensando, vamos a adorar en esta hora. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Oh, mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez más, dígale. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda
venga a nuestra vida. Si es necesario que quebrante nuestro corazón, no dejemos de adorar al Rey de Reyes. Dígale, yo quiero más de ti. Tu presencia. Queremos menguar Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. más como tú. Yo quiero más de Habitar en tu presencia. de habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, Solo a ti. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cántele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos habitar en tu presencia. Habitar en tu presencia. Dígale menguar. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Una vez más. Yo quiero más de y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígale al Rey de Reyes. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz Solo a ti. a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Puede decirlo una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
bendecimos. Demos una ofrenda de manos de palmas a Dios, fuerte para Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición verles, saludarles. Cada vez que venimos a la casa de Dios y nos vemos, es una alegría de verdad muy grande de saber que en medio de esta situación tan difícil, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado. Amén. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza, Dios los guarde. Amén. Y adelante. Y hoy tengo un tema, hermanos, que a mí me ha llamado mucho la atención. En el capítulo 14 del libro de Génesis, Dios bendiga a nuestra hermana Graciela. Anita, Dios me la bendiga. Esta semana falleció su esposo y pues están pasando por esta situación tan difícil, tan delicada, y deseamos que Dios les dé toda la fortaleza. Hemos estado orando por ella y por toda la familia también. Capítulo 14, les dije, en el verso 18, hermanos. Verso 18, ¿lo tiene? Vamos a leerlo. Ahí aparece un personaje muy interesante, hermanos, que yo quisiera platicar un poquito para que usted cuando menos lo conozca. ¿No ha venido, no? Bueno, Dios lo bendiga y los guarde. También ellos están pasando por esta situación. Dice el verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en esta reflexión que vamos a tener el día de hoy. Padre, te damos gracias por darnos la vida y la salud. Estamos viviendo tiempos muy cambiantes desde el año pasado, pero tú nos has guardado a nosotros con bien. A pesar de las muchas ocupaciones, a pesar de los riesgos que corremos, sin embargo, tu mano de poder nos ha cuidado, nos ha guardado y creemos que lo seguirás haciendo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo y eres nuestra fortaleza y eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te ruego que nos ayudes en este tema. Espíritu Santo, guíanos para hablar lo correcto, hablar lo debido, y que mis hermanos que han hecho un esfuerzo para estar aquí aprovechen bien el tiempo y que esta enseñanza, esta prédica sea de edificación para su vida espiritual y que su fe también se mantenga firme y la confianza que tenemos en tu palabra nos dé mayor brillantez. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Quiero hablar del tema para que lo podamos visualizar. Melquisedec, un mensajero divino. Melquisedec, un mensajero divino. Dígalo conmigo: Melquisedec, un mensajero divino. Este tema que vamos a hablar, para muchas personas que son nuevas, se les va a dificultar entenderlo, pero yo les ruego que tengan paciencia y poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que debemos aprender. Hermanos, es uno de los muchos temas de la Biblia que muy pocas veces, hermanos, son revisados con detalle, porque son muy difíciles de comprender. La verdad, Melquisedec es un personaje muy extraño para muchas personas, pero quizá es porque muchas veces, hermanos, se tiene muy poca información al respecto de estos personajes.
Hay muchos personajes en la Biblia que son muy conocidos. Hablar de ellos es muy sencillo, hablar de ellos es más fácil, porque son personajes que hay libros completos de ellos. Hablo, por ejemplo, del profeta Isaías, del profeta Jeremías, de Daniel, de Jonás. Hablo de otros muchos personajes que ocupan mucho espacio en la Biblia y que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Pero hay muchos personajes en la Biblia, hermanos, también que son muy misteriosos. Y esto es lo que precisamente los hace todavía más interesantes. Yo siempre he dicho que tenemos que aprender a navegar en aguas profundas de vez en cuando para poder conocer la verdad de la revelación de la palabra de Dios. Un personaje muy famoso en la historia de la humanidad dice: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Nikola Tesla. Él decía: la llave del universo, la llave de todo el conocimiento del universo está en 3 números: el 3, el 6 y el 9. Esos 3 números son la llave del universo, donde tú puedes navegar en el pasado, en el presente y en el futuro. Suena muy fácil y puede parecer risorio, pero es la realidad. El problema de nosotros es que nos la pasamos, hermano, divirtiéndonos, pero no observando. Generalmente la vida para nosotros es muy monótona, porque no nos gusta el navegar en aguas profundas, el investigar para conocer precisamente lo que Jesús dijo a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque a veces, hermanos, estamos sometidos en esas prisiones de oscuridad, en esas prisiones de religiosidad, donde nosotros bloqueamos el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es infinito, hermanos. Si nosotros nos quedamos en un cuadro, ahí quedaremos en la desgracia. Es necesario abrirnos a la realidad que va más allá de lo que nosotros a veces imaginamos. Creo sinceramente, mis amados hermanos, que tenemos que desbloquear nuestra mente de muchos candados teológicos, de muchos candados doctrinales que mucho daño nos han causado a lo largo de la historia. Y esto solamente lo vamos a lograr, hermanos, cuando nosotros conozcamos la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, esta es la que nos hace libre de todo engaño, de toda mentira que nos han hecho creer y que nos han secuestrado de la verdad divina por miles de años. Para entender correctamente este tema, tendríamos que usar algunas frases que son elementales. Por ejemplo, hablar de Melquisedec, tendríamos, para poderlo entender correctamente, tendríamos que hablar de lo que se llama el nuevo pacto. Y es esencial para poder conocer también el antiguo pacto. Vamos a hablar, hermanos, de una manera muy rápida y trataré de hacerlo en el mejor orden posible y usted me va a ayudar. Hablaremos del orden de Aarón y del orden de Melquisedec. Ahí a ver si me lo pueden poner en la pantalla. El orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Son 2 órdenes, hermanos, que van paralelos en la Biblia. Pero no podemos entender el uno del otro. Esta revelación, hermanos, cuando nosotros leemos esto de Melquisedec, que aparece precisamente en el capítulo 14 del Génesis, donde está el origen de todas las cosas,
Es una revelación que se da en un ambiente muy tenso. Si usted lee todo este capítulo, va a encontrar un ambiente muy tenso, de alto riesgo en muchos aspectos de la vida. Y es Moisés, hermano, el escritor de este libro del Génesis. Es el escritor de todo esto. Por eso, en su forma de ser, Moisés, que es muy concreto, que es muy preciso, nos habla de la presencia de un personaje extraño que aparece 2000 años después de la creación y que vuelve a aparecer 900 años después de esta aparición, y finalmente vuelve a nombrarse y vuelve a aparecer cerca de otros 1000 años después. Es un personaje que hace presencia de una manera muy misteriosa. Y es Moisés el que nos da a nosotros una breve descripción, como era su costumbre, como era su manera de hacerlo. Pero esto es algo muy especial y algo esencial para nosotros, hermanos, que debemos conocerlo para poderlo interpretar correctamente. Aquí aparecen 9 reyes, que era todo las naciones del mundo. Eran 9 reyes, no había más, que estaban poblando y estaban gobernando todo el planeta Tierra, pero que ahora en este capítulo 14, hermanos, se describe que estaban en guerra. 4 reyes se habían rebelado contra otros 5 reyes y les declararon la guerra. Moisés nos explica que estos 4 reyes coincidían en sus ideales, en sus metas, y estos se rebelaron y se enfrentaron a los otros 5 reyes, a lo que los especialistas le han llamado a esto que aparece en Génesis 14, la Primera Guerra Mundial. No es esta de 1900, no, la Primera Guerra Mundial es esta. Entraron en un conflicto, había dificultades. Y también en este capítulo 14, hermanos, del Génesis, es donde encontramos nosotros este cuadro o esta bella fotografía que es muy interesante para nosotros que vivimos bajo la gracia. Y uno tiene que preguntarse, bueno, realmente, ¿quién es este personaje llamado Melquisedec? Hay un libro dentro de la tradición judía que se llama el libro de Melquisedec, donde dice que cuando él se presenta ante Abraham y cuando Abraham lo ve como el rey de Salem, que es ahora Jerusalén, era un personaje, hermanos, muy atractivo. Y cuando Abraham lo ve, según el libro de la tradición del libro de Melquisedec, que supuestamente la tradición judía dice que lo escribió Abraham como un rollo que quedó para otras generaciones, al saludarlo y al ver sus manos en el saludo que ellos acostumbran, vio 2 heridas en sus manos, 2 grandes heridas en sus manos. Yo no sé si usted cree en el viaje del tiempo, pero Abraham lo vio, por eso dice que cayó rendido ante él. Y esto nos quiere decir, amados hermanos, que hay algunas personas, algunos investigadores que hacen de este estudio muy profundo, dicen que Melquisedec es Jesucristo mismo haciendo acto de presencia. Por eso yo les digo que Jesús aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él no viene a nacer en Belén, como dice el Evangelio de Mateo. Jesús vino a hacerse carne, vino a hacerse parte de nosotros dentro del plan y el proyecto divino. Por eso es importante que nosotros entendamos esto que muchas veces nos trae confusión y nos trae a veces, hermanos, de no saber qué creer ahora, y fácilmente podemos caer en el engaño. Y acuérdese, hermano, que ya lo he dicho muchas veces,
que el engaño, Aarón, es el arma favorita de Satanás. El engaño es el arma favorita de Satanás. Y lo hace con mucha sutileza. Es muy astuto. Dice la Biblia que la serpiente era, ¿cómo dice? Astuta. Y una persona astuta es aquella que dice las mentiras como si fueran verdades. Confunde las palabras. Con que Dios te ha dicho, le dijo Satanás a Eva, aquella serpiente. Le dice, con que Dios te ha dicho que no debes comer de todos los árboles. Dios no había dicho eso. Dios le dijo todo lo contrario. De todos los árboles del huerto podrás comer, menos. Pero él cambia las cosas. La astucia de él es que dice mentiras que parecen verdades. Y nosotros queremos evitar eso. Por eso es importante entender la revelación de este personaje desde ahora. Y fácilmente podemos caer en el engaño, porque Eva realmente no sabía, no interpretaba correctamente el significado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella no lo entendía. Y por no entender, cayó en el engaño. Y si nosotros no entendemos bien, fácilmente caemos en el engaño cuando Satanás venga a hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, y fácilmente nos hará caer en la mentira y en la falsedad. Pero miren, mis queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros el entenderlo bien, sobre todo este evento tan trascendental, para no caer nosotros en el engaño y la mentira. Algunos teólogos muy famosos y muy inteligentes afirman que la figura que aparece aquí, Melquisedec, es nada menos que Jesús como rey y sacerdote eterno. Pero miren, es necesario confirmarlo con la misma escritura. Lo que sí nos dice la Biblia, hermanos, es que este personaje misterioso y extraordinario, como ya lo leímos, léalo nuevamente en el verso 20, ahí con su vista. Este personaje maravilloso, este personaje sublime, es el primero en recibir por parte de Abraham. Abraham tenía el título de ser el amigo de Dios, de ser padre de la fe. Y este personaje es a quien Abraham le da el diezmo voluntariamente. ¿Qué hizo este personaje para que Abraham, que era considerado el príncipe de Dios en la tierra, cayera hincado ante él y le entregara los diezmos? Es la primera vez. Lo hace voluntariamente. Nadie le dijo que lo hiciera. Quedó impactado por la presencia de este personaje. Pero hay otra cosa muy interesante sobre lo que se llama el orden de Melquisedec. Es que este rey de Salem, como dice el verso 18, sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué fue lo que sacó para ofrecer ofrenda, hermano? Dice que sacó pan y vino. Y bendijo a Abraham. Y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿por qué Abraham, hermanos, el príncipe del Dios Altísimo, hace esto? Bueno, es porque Abraham, hermanos, lo reconoció como un mensajero divino. Melquisedec, mis queridos hermanos, nos dice Moisés que fue el que bendijo a Abraham y lo reconoce como el escogido de Dios para ese momento histórico. Además de que este personaje reconoce el valor de Abraham, hermanos, al derrotar a aquellos reyes de la tierra para rescatar a su sobrino Lot y a su familia y todos sus bienes. Esta era una guerra, hermanos, en demostración de qué tan grande era el Dios de Abraham. Abraham se le respetaba no por el dinero que tenía, sino por el Dios que lo bendecía a donde quiera que iba.
A Abraham se le respetaba porque Dios había demostrado que él estaba con Abraham. No necesitamos títulos, no necesitamos, hermanos, dinero. Dios nos bendice y lo hace de manera maravillosa, pero Abraham era reconocido por su manera, su seguridad, su templanza, su mansedumbre, su amor, su entrega al llamado, y era la razón por la cual Dios lo honraba y todos los pueblos de alrededor lo admiraban por la clase de Dios que Abraham tenía. Fíjese nada más cómo le dice este Melquisedec: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Otros grupos, otros reyes tenían otros dioses como Sodoma y Gomorra, que también fueron saqueados, y de ahí salió su sobrino Lot y fue llevado cautivo. Era la primera guerra mundial y había un desastre, pero Abraham mantuvo firme su fe y su confianza en Dios. Este Melquisedec, hermanos, es el rey de Salem, sacerdote del Altísimo, y como ya leímos, sacó pan y vino. Esto es algo bello, hermanos, y algo extraordinario para reconocerlo como sacerdote y rey eterno. El nombre de Melquisedec, si a usted le gusta escribir, su nombre se deriva de dos palabras hebreas: Melki, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. Y juntando la frase, Melquisedec significa rey de justicia. Pero mire, para ir un poco más sobre este tema, es necesario que vayamos a leer otro libro más que quiero que usted y yo lo manejemos con mucho cuidado. Vayamos a la carta a los Hebreos, hermano, por favor. En el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, nos habla precisamente de lo que mencionamos del orden de Aarón y del orden de Melquisedec. Y es ahí donde muchas personas se confunden. Por eso están enamorados de los rituales judaizantes, que hasta quieren hablar en hebreo. Dese cuenta usted. Si en el cielo no vamos a hablar hebreo ni español, hay un idioma diferente allá. Es más, usted no se va a llamar ni Roberto, ni Aarón, ni Raúl, ni se va a llamar con otro nombre que el Padre eterno tiene para nosotros. Recibiremos un nombre diferente. No se va a llamar Javi ya, ni Raúl se va a llamar, ni Raúl Javier. Está bien distraído, mírelo. Va a tener otro nombre. Todos tendremos otro nombre, que será nuestro nombre eterno, donde Dios nos va a bautizar. Pero mire lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, versos 11 al 12. ¿Lo tenemos? Leámoslo, por favor. ¿Qué nos dice ahí? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamados según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de qué. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, se refiere a Jesucristo, vino de la tribu de quién, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia.
pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros cimientos sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con un juramento del que se dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se refiere a Jesús. Aarón, hermanos, Aarón es un levita y es el primer sumo sacerdote. Por eso mismo el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio levítico, hermanos, se usan indistintivamente. Esto que hemos leído en Hebreos nos habla de que el sacerdocio cambió del orden de Aarón, cambió al del orden de Melquisedec. Tendremos que decirlo más claro, que el antiguo pacto, que es el sacerdocio de Aarón, hermanos, quedó nulificado por el nuevo pacto. Ahora, realmente, fíjense, hermanos, lo que nos debe interesar ahora es el entender con más claridad y con más precisión lo referente a lo que el apóstol Pablo nos dice precisamente en el capítulo 7 del nuevo orden y del orden de Melquisedec. Pero para poder entender bien todo esto, hermanos, es muy necesario, pero muy necesario conocer también lo que la Escritura nos dice respecto al antiguo pacto y lo que nos dice referente al orden de Aarón. Tal vez a algunos les es difícil entender todos estos términos que empleamos porque son nuevos para usted, pero yo le aconsejo que tenga paciencia. Es necesario que se vaya familiarizando con ellos y le ruego que tenga paciencia. El apóstol Pablo nos dice en esta carta que al haber cambio de sacerdocio, también hay un cambio de ley. Mire lo que nos dice ahí en el verso 12: porque cambiado el sacerdocio, es necesario también, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Esto nos debe quedar a nosotros bien claro, mis hermanos. Y como que es el apóstol Pablo el que nos habla de la fragilidad del pacto antiguo y nos habla también de la fortaleza del nuevo pacto que está en vigor. Ahora vayamos un poco más adelante, hermanos, y por favor veamos lo que nos dice la Escritura en el capítulo 8. Capítulo 8 de Hebreos, lo tiene en el versículo 7. ¿Qué dice su Biblia? Yo lo voy a esperar, yo aquí lo tengo ya. Fíjese, vamos a leerlo con cuidado y vamos a leerlo despacio, Como decía el general Napoleón Bonaparte: vístanme despacio que llevo prisa. Porque si aquel primero, refiriéndose al pacto de Aarón, hubiera sido sin defecto, ciertamente, ¿qué dice? No se hubiera procurado lugar para el segundo. Bueno, este segundo pacto se refiere precisamente al de Melquisedec. Como había defecto en el antiguo pacto, es decir, en el pacto de Aarón, era sumamente necesario el nuevo pacto, que es el del orden de Melquisedec. Vea lo que nos dice en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 8. Porque dice, reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice, leámoslo juntos, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué dice, hermanos? Un nuevo pacto. Es muy importante, hermanos, para nosotros el dejar bien claro que no debe haber un menosprecio al antiguo pacto, sino más bien lo que realmente debemos es entenderlo y valorar esta relación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, para realmente nosotros poder apreciar, para poder dimensionar nuestra salvación eterna.
Porque y miren, hermanos, si no logramos interpretar y comprender las diferencias, si no logramos entender los tiempos tanto del uno como del otro, ¿sabe qué va a suceder, hermanos? Fácilmente podemos caer en el engaño de Satanás, y esto es muy peligroso y es también muy grave, muy grave. Esto que estamos analizando debemos hacerlo con mucho cuidado. Es una operación que debemos hacerlo con mucha inteligencia. Todo esto que estamos leyendo, que nos habla del primer pacto y del segundo pacto, del orden de Melquisedec y del orden de Aarón, ¿cómo es que podemos diferenciarlos? ¿Y cómo es que podemos evaluarlos? ¿Y sobre qué debe estar asentada nuestra fe? El antiguo pacto era de Aarón. El nuevo pacto es el de Melquisedec. Dígalo conmigo fuerte. El antiguo pacto era de Aarón. Dígalo fuerte. El antiguo pacto era de Aarón. El nuevo pacto es el de Melquisedec. Pero vayamos a Hebreos capítulo 8. Vamos a leer en el verso 9. Del verso 9. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Leámoslo con cuidado. Yo le voy a preguntar a usted, ahí usted me va a ayudar. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. ¿Para qué? Para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? Fíjese, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo, ¿qué dice? Me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Quién dice? El Señor. Pondré mis leyes ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Dice, de todo pecado. Hermano, ¿sabía usted que la sangre de los corderos en el antiguo pacto no nos podían quitar el pecado? Solo lo cubrían. Y cada año venían y ofrecían. Ahora no hay necesidad, porque Dios envió a su cordero, envió al Hijo de Dios, para que nosotros, Él derramase su sangre y todos nuestros pecados fueran perdonados. Y ahora no hay necesidad de volver a pedir perdón, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este Jesús es el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos pasajes que hemos leído, sobre todo los del verso 10 al 13, nos dan mucha luz, hermanos, sobre nuestra salvación y la manera en que Dios nos abría un camino diferente para que realmente seamos salvos por la gracia de nuestro Dios. A eso se refiere los versículos que ya mencioné, del 10 en adelante. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Fíjese, no quiere decir que Dios no, hermanos, créanlo, nosotros jamás podremos ofender a Dios, jamás, porque su santidad está por encima de toda la maldad del hombre. Él es santo, 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 3 veces santo, sublime y maravilloso. Pero el pecado nos hace mucho daño a nosotros, y Dios quiere ayudarnos sacándonos de toda esa maldad del pecado. Los que sufrimos somos nosotros, porque queremos vivir en nuestra manera. Queremos hacer lo que se nos antoja y no medimos las consecuencias, y cuando ya reaccionamos, ya la maldición de la ley según el orden de Aarón ya cayó sobre nosotros. Ojo por ojo y diente por diente.
Pero cuando vivimos bajo el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, hermanos, ya no hay consecuencias. Pero nos han hecho creer en esa mezcla que no hemos aprendido a dividir y a distinguir del orden de Aarón y del orden de Melquisedec, de que tenemos que seguir pagando consecuencias. Aquí nos dice que no. Nunca más me acordaré de sus pecados. Pero como nosotros, la religión es un negocio tremendo, hermanos, y el engaño es la principal arma de ellas. Nos traen siempre con esa cadena que no nos dejan ser libres, porque no les interesa que conozcamos la verdad, porque el día que nosotros conocemos la verdad, realmente seremos libres y viviremos de manera diferente. Y esto, mis hermanos, bueno, yo estoy bien emocionado, yo los veo a ustedes bien serios. Esto nos debe quedar bien claro a todos nosotros, de que ahora somos salvos por el nuevo pacto de Melquisedec. Yo soy salvo por el nuevo pacto de Melquisedec. Pero ese nuevo pacto no apareció en Mateo, apareció desde el principio, desde el Génesis. Ese nuevo pacto no fue una improvisación de un plan B de parte de Dios, no. Ese viene desde el principio, y Pedro lo interpreta cuando dice esta salvación tan grande que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y ya no más, hermanos, el antiguo pacto levítico según el orden de Aarón, ese quedó obsoleto, ese quedó totalmente fuera de nuestra realidad. El antiguo pacto había un día de reposo que era el sábado. Pero en el nuevo pacto hay otro día de reposo que es el primer día de la semana, que es el domingo. Cuando Cristo murió, los primeros cristianos comenzaron a reunirse no el séptimo día de la semana, sino el primer día de la semana. El nuevo orden, todo lo cambió. En el pacto antiguo había la Pascua observada según el orden levítico. ¿Y sabe qué se hacía en esa Pascua según el orden levítico, hermana? Se hacía un derramamiento de sangre, de corderos, de machos cabríos. Pero en el nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, la Pascua observada era muy diferente. Usted lo lee en Mateo 26, 17, en Mateo 26, 26 al 28. La manera de llevar a cabo la Pascua es muy diferente la una a la otra. En la otra había derramamiento de sangre. En el pacto del orden de Aarón, en el pacto del orden levítico, solo había pan y vino. Este es mi cuerpo que por vosotros es ofrecido en sacrificio. Esta copa donde estaba el vino es también mi sangre que por vosotros será derramada. Miren, hermanos, según el orden levítico, todas las ofrendas son sacrificios de animales. Por el contrario, todas las ofrendas según el nuevo orden, el nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, son el cuerpo de Cristo mediante el símbolo del pan y del vino. Vaya conmigo, por favor, para los que no han leído nunca esto, quiero que vaya conmigo en el capítulo 26 de Mateo. También Lucas lo narra, pero vamos a Mateo. Mateo 26, versículo, ¿qué dice ahí? El versículo 17 lo leemos primero. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él comenzó a decirles, o sea, la Pascua era una Pascua observada, era necesaria. Pero vayamos por favor al versículo 26 de ese mismo capítulo 26. Y mientras comían, léalo usted conmigo, ¿qué tomó Jesús? El pan y lo bendijo, fíjese, igual que Melquisedec, y lo partió. ¿Y a quién dio? Y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 27, tomando la copa en la cual estaba el vino, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas. ¿Quiénes? Todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. La manera de llevar a cabo la Pascua es muy diferente la una de la otra. Según el sacerdocio levítico, todas las ofrendas son sacrificios de animales. Por el contrario, en el nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, son el cuerpo de Cristo representado mediante el símbolo del pan y del vino. Hermanos, esta es la gran diferencia que hay que llevarla precisamente a cabo, como el Señor ordenó que debemos hacerlo ahora en el nuevo pacto. Y esto nos debe quedar a nosotros bien claro, que sí hay diferencia. Cuando la Escritura nos dice que la ley del antiguo pacto fue abolida, esto quiere decir, mis amados hermanos, que tanto la ley como los rituales y las ceremonias del antiguo pacto son ya obsoletas. Esto nos debe quedar bien claro a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de quién, hermanos. Díganlo fuerte, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. La ley se abolió. Fue la ley levítica, es decir, la ley de Moisés, que pertenece al orden de Aarón. Es necesario que eso nos quede claro. ¿Sabe por qué me interesaba hablar este tema con ustedes, manada pequeña, ovejas del Señor? Porque hay mucha efervescencia con eso de que ya están construyendo el nuevo templo de Jerusalén. Y hay muchos cristianoides, hermanos, que no son convertidos, que están emocionados y que ya eso, hermanos, es como escupir el sacrificio de Cristo. Eso ya quedó obsoleto. Eso no sirve para nada. A nosotros lo que nos debe llenar de emoción y de convicción es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A mí no me emociona en andar buscando aquel templo que ya, a mí no me interesa, porque se va a volver a lo mismo. Y ese sacrificio y ese orden levítico, ese orden de Aarón, hermano, era imperfecto. No hizo nada, al contrario, dice Dios, estaba harto de sus ofrendas defectuosas. Por eso yo me hice de un sacrificio perfecto, para que la salvación eterna fuera perfecta. Si usted y yo creemos en Él, hermanos, no tenemos que preocuparnos de nada. El que cree en Él, que dice claramente la Escritura, cuando ya predicamos este mensaje, ¿se acuerdan de lo que dice? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿qué dice? Aleluya. Pero mire, vayamos por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda todavía 1 hora. No, hombre, no se crean. Si yo los quiero, pero no tanto. Vamos a Éxodo capítulo 24. Sí, porque está la efervescencia ahora, hermano, y muchos cristianos hasta quieren ir a Jerusalén, y predicadores también. Hola de sinvergüenzas, esos son ciegos guiando a otros ciegos. Les dije 24, verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés. Esta es la otra diferencia del orden de Aarón y del orden de Melquisedec. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El lugar exacto donde Dios entregó todo esto, hermanos, todo esto que Él preparó y diseñó en el orden de Aarón, fue precisamente en el monte Sinaí. ¿Quiere confirmarlo? Vaya conmigo. Éxodo 34, verso 1. ¿Qué dice ahí? Jehová dijo a Moisés, alístate. ¿Cuántas tablas? 2 tablas de piedra, como las primeras, aquellas que quebró Moisés. Y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, las primeras sí las escribió, estas ya no las escribió Dios, sino que le dijo, ahora escríbelas tú. Yo ya te las di. Prepárate pues para mañana y sube de mañana. ¿A dónde subió? Al monte Sinaí.
y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Este es el lugar donde Dios le entregó a Moisés la ley y las reglas del sacrificio levítico en el monte Sinaí. Eso nos debe quedar bien claro a nosotros, hermano, que hay una diferencia garrafal, para que no nos confundamos. Eso de que yo quiero aprender hebreo, pues está bien, apréndalo, pero créalo, de nada le va a servir. Hablaba con el pastor anoche que terminaba y me decía: Raúl, ¿cuánta falta hace? Y lo decía con lágrimas el pastor. ¿Cuánta falta hace que nuestra gente hable lenguas espirituales? Porque el que habla en lenguas, ¿con quién habla, hermana? Habla con Dios. Pero nosotros nos la pasamos ahí con el celular, estamos totalmente esclavizados de este aparato miserable. Y no tenemos tiempo para hablar con Dios. Y el que habla en lenguas habla con Dios. Y el que habla con Dios, ¿qué habla? Misterios, donde el diablo no puede entrar porque son idiomas que él no maneja ni conoce. Él sabe español, alemán, hebreo y arameo y todos los idiomas, pero el idioma espiritual él no lo maneja. ¿Cuánta falta hace que nuestra iglesia, en lugar de andar hablando otras cosas, hable con Dios? Y cuando hablamos con Dios, este monte va a temblar, esta tierra va a temblar, porque la presencia de Dios, ante la presencia de Dios, ¿qué dice la Biblia? Tiembla la tierra. Ahora veamos el lugar donde Dios da sus leyes de manera diferente según el orden de Melquisedec. Isaías 2:3, por favor. Los espero, yo aquí lo tengo ya. Isaías capítulo 2, verso 3. Esto lo hago, este ejercicio, para que usted compruebe con la Biblia, no lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice, mis hermanos. Vendrán muchos pueblos, Isaías 2:3, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Ahora léalo fuerte, porque ¿de dónde? Porque de Sión es otro monte. En el monte Sinaí se dieron las leyes del orden de Aarón y del orden levítico, pero de Melquisedec se dan en el monte de Sión. Dice: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta es otra de las grandes diferencias, hermanos, que es muy importante para nosotros que la tengamos bien claro. Que la ley del orden levítico, según el orden de Aarón, fue en el monte Sinaí, y la del orden de Melquisedec fue en el monte de Sión. Esto también nos habla, mis amados hermanos, que son cosas diferentes, que no debemos confundirnos. Ya también dijimos que las ofrendas son diferentes, tanto en una como en el otro. Pero hay algo más que tenemos que precisar sobre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, que es muy importante y que nos dará mayor claridad. Y es que los sacrificios en el orden de Aarón, ¿sabe qué, mis hermanos? Solo eran una figura, solo eran una sombra. Mientras que el sacrificio según el orden de Melquisedec es una realidad verdadera y es la ley de Dios. Allá conmigo, por favor. Ahora sí nos vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 10. ¿Qué dice el capítulo 10, versículo 1? Esa es la otra diferencia. Aquello solo era una sombra, solo eran figuras de lo que vendría. Pero ¿qué dice el capítulo 10 de Hebreos, verso 1? Por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pude, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Es la ley de Moisés según el pacto levítico. Sacrificaban corderos por la mañana, sacrificaban corderos por la tarde, de acuerdo con los tiempos de ofrecer sacrificios. Pero claramente dice, todo esto no podía ser perfectos a los que se acercaban a Él. Y cuando Jesús vino, amados hermanos, nos enseñó, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el nuevo pacto, en el nuevo orden de Melquisedec, no hay necesidad de hacer ningún sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Romanos 12:1? ¿Se lo saben de memoria? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, ¿y qué más? Agradable a vuestro Dios. Es decir, que ahora en el orden de Melquisedec le podemos adorar a Dios no a través de sacrificios, sino que le adoramos en espíritu y en verdad. Mis queridos hermanos, es muy importante decirles esto para que nos ayude a entender mejor el hecho de nuestra salvación eterna. No es lo mismo, mis amados hermanos, tener mucha información acerca de Dios que tener una relación personal con Él. No es lo mismo. Los judíos rezaban y sabían todo de memoria y siguen igual, pero son el pueblo más perdido de la tierra ahora mismo. Y no importa cuánto estemos orando, Dios tratará con ellos, como ya lo leímos. Ustedes no obedecieron ni guardaron mis pactos ni guardaron mis leyes, sino que se burlaron de mí, dice Jehová. Por eso yo tomaré otro pueblo, de otra manera, por eso Pablo dice, nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, no mediante sacrificios de animales ni de sangre de animales, sino mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esto, hermanos, amados hermanos, nos debe dar la garantía. Vamos a otro pasaje, Hebreos 5. Hebreos 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. ¿Para quiénes, hermanos? Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden. Hermanos, Él no se declaró solo. Él fue declarado por el Padre de las luces. Fue declarado por nuestro Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio de Cristo es para siempre. Para siempre. No alaba a Dios por eso, mis amados hermanos. Es muy claro para nosotros que el antiguo pacto de Aarón fue el primero. En el segundo sacerdocio, según la carta a los hebreos, y que el apóstol Pablo nos dice que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es muy claro todo esto que hemos leído. Bueno, ahora estoy cerrando ya. ¿Por qué es importante todo esto que nosotros lo entendamos? Porque es necesario, amados hermanos, que nosotros tengamos bien claro que nuestra salvación eterna no es un efecto de la casualidad, ni es un efecto de presión hacia el hecho de que Dios tiene que obrar en misericordia, sino que es un plan diseñado por Dios desde el principio. Ese Melquisedec que aparece Génesis 14
es el Cristo que aparece posteriormente en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, y sigue hasta el Apocalipsis diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Es aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Como sacerdote de Dios, Él debió haber ofrecido sangre, y era necesario hacerlo de la manera limpia, como dijo Pablo. Él era un cordero sin mancha. ¿Se acuerdan cuando Juan lo identificó? Este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Pero este Melquisedec, hermanos, cuando hace su aparición y vuelve a aparecer en el libro de Mateo, lleva una ofrenda especial en aquel día especial donde se presentaban las ofrendas, y era el pan y el vino. Esta es la razón por la que el Señor Jesús hizo lo mismo en San Mateo capítulo 26, del 26 al 28 que ya leímos. En la copa hay vino, en la mesa hay pan. Ahora es el Señor Jesús quien está direccionando la ceremonia del nuevo pacto, y Él lo llama ahí: ese es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto, dice Jesús. Porque el otro pacto quedó. ¿Cuántos años cree usted que guardó silencio Dios para con la humanidad? Porque ellos se burlaron o intentaron burlarse de Dios. Nosotros jamás podemos burlarnos de Dios. Nunca lo lograremos, hermano. Él es infinitamente santo y poderoso. ¿Se acuerdan cuánto silencio hubo? ¿Cuántos? 400 años de silencio del Nuevo Testamento, donde Dios ya no habló a la humanidad y menos a su pueblo Israel. Pero ellos seguían haciendo sus ceremonias, seguían haciendo sus rituales, seguían haciendo sus sacrificios, y Dios ya se había alejado de ellos. Hermanos, esto nos habla a nosotros. Nosotros nos hemos hecho profesionales del culto. Todo lo sabemos. Pero ¿qué con nuestra experiencia personal? En esta dirección que Jesús está dando al nuevo pacto, ya no hay más sangre de animales ni de corderos, sino ahora es el pan y el vino, igual que hizo Melquisedec. Y todo esto le da sentido a la vida de nuestra salvación eterna, que ahora Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto, mis hermanos, es una declaración asombrosa. Esto, mis hermanos, es una revelación extraordinaria. Esto, mis amados hermanos, es el nuevo pacto eterno. Ya no hay necesidad más de más sacrificios ni de más. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Por eso Pablo lo menciona y dice que ante el nombre de Jesús se dobla ¿qué? Toda rodilla de los que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra, dice, y debajo de la tierra. Claramente leemos en el capítulo 10 de los Hebreos que aquellos sacrificios, que aquella ley solo fueron una sombra de lo que vendría después. Con la sangre de los animales, nuestros pecados jamás podrán ser perdonados. Con el sacrificio de animales, nuestra solución no era nada segura y mucho menos sería perfecta. Solo el sacrificio perfecto de Cristo Jesús es la realidad verdadera de los sacrificios, de aquellos sacrificios de animales y holocaustos, que vino a la tierra para ofrecerse en sacrificio vivo como el Cordero de Dios, y con su sangre, al ser derramada, mis amados hermanos, es el que ahora nos puede perdonar nuestros pecados y somos salvos por gracia. Por eso solo ante el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla, porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto viene de arriba, esto viene de Dios.
Y esto nadie nos lo podrá quitar. Jamás nadie nos podrá, hermanos, cuestionar. Para estar seguros de nuestra salvación eterna, debemos comer del verdadero pan y debemos beber del verdadero vino. Es imposible quitar los pecados del hombre a través de las figuras o sombras. Por eso fue necesario que apareciera el Hijo de Dios como sumo sacerdote de Dios, según el orden de Melquisedec, como ya lo hemos leído. Ya no necesitamos el culto del orden de Aarón. Ahora debemos guardar y hacer guardar el culto según el orden de Melquisedec. ¿Hasta cuándo? Él lo dijo: hasta que yo venga nuevamente por vosotros. ¿Cuántos esperan realmente la venida de Cristo, hermanos? ¿Realmente lo esperan? Jesucristo es la ofrenda y el sacrificio perfecto para nuestra salvación eterna. Las ceremonias y los sacrificios de corderos, de machos cabríos, de toros, terminó, caducó, llegó hasta a su final. Para eso vino el Verbo de Dios que habitó entre nosotros. Por eso vino Jesús, para ofrecerse en sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Si ahora somos salvos, es por el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora quiero cerrar con esto, porque si no cierro con esto, dejo una ventanita abierta. Mateo capítulo 5, verso 17. Los espero, porque quiero que lean conmigo esto. Yo aquí lo tengo ya. Y espéreme, porque es importante que todos leamos esto. ¿Qué dice Mateo 5, 17? Fíjese lo que dijo el Señor. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Jesús, nuestro Señor y Salvador, cumplió con todo el cuadro completo para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Es muy importante, mis amados hermanos, para nosotros, porque nos va a ayudar a valorar el gran amor de Dios. Entender esta revelación gloriosa. Nuevamente podemos ver a Jesús revelándose desde el Génesis. Esto nos debe enseñar a valorar el amor de Dios para nosotros. Esto nos debe enseñar a cuidar de no ser engañados por el diablo, porque esta es una de sus armas favoritas de Satanás, el engañarnos. Él es astuto y hacernos caer en sus trampas, y casi siempre lo hace con mucha sutileza. Debemos mantenernos bien firmes. Debemos mantenernos bien seguros. Hermanos, yo no necesito decirles quién y quién. Cada uno dice claramente el apóstol Pablo, porque el apóstol es el que abre el abanico de esta enseñanza y dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos llamados hijos de Dios. Y en aquel día final de la trompeta, cuando Cristo venga por nosotros, ¿qué dice? Mi alma volará, decía. Mi alma volará, decía el hermano. Al son de la trompeta, mi alma volará. ¿Por qué? Porque Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Pero el que no se prepare, aquí se va a quedar. Pablo dice: los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos. E iremos al encuentro de nuestro Salvador, e iremos, como dice, a la gran boda del Cordero. Nosotros, la esposa del Cordero, todo está servido, todo está preparado. Desde hace miles de años la fiesta está preparada, el boleto está pagado, el novio está listo. Él pagó el precio por nosotros, de tal manera que nosotros debemos ahora mismo estar emocionados, porque tendremos una vestidura de lino fino, resplandeciente.
y estaremos para siempre con el Señor. Vale la pena entender que Cristo es precisamente sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no nos gloriamos en otra cosa más que en la obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros. Quiere estar en pie conmigo unos minutos y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque ahora entendemos un misterio más, no del todo porque nos falta tiempo, pero Señor, entendemos quién eres, que no llegaste de improviso como un desconocido. Llegaste sabiendo quién eras, de dónde venías y a dónde ibas. Llegaste para mostrarnos un camino a la eternidad. Llegaste para abrirnos la llave de la eternidad, Señor, abrir esa puerta. Pero tenemos que creer en ti. Al que cree todo, absolutamente todo, le es posible. ¿Quiere adorar a Jesús un instante? ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias a Dios por haber enviado a Jesús y cumplir el orden de Melquisedec, donde ya no hay necesidad de sacrificios de sangre de ovejas, de machos cabríos? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es lo valioso de este sacrificio. Satanás usará artimañas para hacernos dudar de la palabra de Dios y para que nosotros no le demos a Dios toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Cuando usted y yo lo hagamos, créalo, nuestro corazón sentirá esa bendición del cielo sobre nuestras vidas, como lo sintieron aquellos en el aposento alto. Hechos capítulo 2. De repente vino del cielo un estruendo, y todos los que estaban ahí orando y esperando fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y Pedro, muchas de las ideas, muchos de los pensamientos fueron clarificados y entendió que en ningún otro hay salvación sino solo en Cristo Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya, en Él está anclada nuestra fe, en Él está anclada nuestra confianza. No temeremos a nada de lo que pueda hacer el enemigo. Aleluya. Adórele, glorifique el nombre del Señor. Si usted no ha experimentado la salvación, este es el momento más apropiado. Venid y estemos a cuentas, dice Jehová. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Aleluya. Si hay cosas escondidas en nuestra vida que tú conoces y sabes que no son correctas delante de Dios, volvámonos a Él y Él se volverá a nosotros. Te bendecimos, Señor. Adórele, adórele con todo su corazón. Abra su corazón. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y reinaremos, Reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Adoremos a Jesús. Santo, santo, santo. Bendito, bendito es el nombre de Jesús. Y pondré mis leyes en sus corazones. Y el Espíritu Santo vendrá a enseñarnos toda la verdad y toda la justicia. Aleluya, 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 santo. Bendito es el nombre de Jesús.